Saludos, presento este canal con el reinado de uno de los gobernantes más emblemáticos de las primeras dinastías egipcias, el faraón Djer. Espero que les guste. Para tratar sobre él, les presento una amplia temática desde que sube al trono como soberano de las dos tierras hasta su enterramiento en su tumba en Abidos, pasando por sus campañas militares y política interior, así como otros datos de interés como sus relaciones matrimoniales. El antiguo Egipto, antes de unificarse, estaba dividido en varios reinos que en el Alto Egipto, es decir, en el sur, habían alcanzado una prominencia respecto a las culturas del Bajo Egipto, ubicadas en el norte. De estos reinos sobresalían por ejemplo los que tenemos en pantalla: Nagada, Abidos, Hieracómpolis, etc. Sobre el año 3050 a.C., uno de los gobernantes locales llamado Narmer, originario del nomo de Tinis, culminó el proceso de unificación de Egipto tal y como podemos deducir de su famosa paleta. Recalcar que los nomos son distritos en los que estaba dividido el antiguo Egipto. La paleta nos muestra que la unificación se llevó a cabo por vía militar, pero hay autores que aducen a una unificación por otras vías, por ejemplo una aculturación. A partir de entonces comienza la primera dinastía egipcia enmarcada dentro de un período conocido como la época tinita porque todos sus gobernantes proceden del nomo de Tinis. Dicha época culmina en la segunda dinastía y desde la tercera dinastía comenzaría una nueva época llamada el Imperio Antiguo. El gobernante que nos interesa es Djer y para empezar vamos a intentar encuadrarlo cronológicamente. En fechas tan tempranas de la historia del antiguo Egipto establecer una fecha de reinado tan exacta es tarea ardua, cuanto menos imposible, para los investigadores y por ello las cifras que se dan no son exactas, y hay una disparidad de uno a otro autor como podemos ver en pantalla. Pero en lo que más coinciden la gran mayoría de los expertos es en establecer cuánto tiempo gobernó este monarca como soberano de Egipto, estimándose 47 años de reinado según unos, y 55 años según otros. Volvamos de nuevo a esta imagen. La gran mayoría de los expertos apuntan a que Djer es el hijo y sucesor del segundo faraón de esta dinastía, de nombre Aja, sucesor, a su vez, de Narmer. Sobre quién pudo ser su madre, las pruebas apuntan a una de las esposas secundarias de Aja, además de concubina, llamada Genethap. Siendo esto cierto, no es de extrañar que Djer tuviese problemas a la hora de ceñir la doble corona. Recientes investigaciones permiten postular una regencia de la reina Neithhotep, quien se discute si fue esposa de Narmer o del mismo Aja. Las listas reales egipcias como el papiro de Turín o la lista de Abidos muestran que antes de Djer gobernó un personaje llamado Itioteti del cual apenas sabemos nada, salvo su mención, y que nos lleva a plantear numerosas cuestiones como si verdaderamente existió ese personaje, si fue un usurpador o accedió al trono de manera legítima, etc. La escasez de datos nos impide arrojar luz sobre este asunto. El antiguo Egipto a lo largo de su historia ha ido definiendo a sus enemigos naturales como los 9 arcos, situados en límites geopolíticos con el dominio faraónico. De los más sonados tenemos a los nubios, situados en el sur, los libios, al oeste del delta y los pueblos de la zona sirio-palestina, al este del delta egipcio. De los mencionados, estos pueblos promocionarán constantes problemas a la corona faraónica. Un fragmento de la estela de El Cairo nos informa de que a comienzos del reinado de Djer tuvo que llevar a cabo una empresa militar en la tierra de Setjet. La ubicación exacta no se ha localizado exactamente. También Djer llegó hasta el Sinaí donde se aseguró un cargamento de turquesa, mineral valorado por los egipcios, que formó parte del ajuar de la tumba del monarca. Sobre Libia, a través de una paleta de alabastro encontrada en Saqqara, sabemos que tuvo que realizar una incursión militar. En Jebel Sheikh Suleiman fue encontrada esta inscripción rupestre de grafito, cerca de la segunda catarata en la Baja Nubia, lo que viene siendo zona extranjera en tiempos de Djer. La inscripción ha sido interpretada por la mayoría de los autores como una campaña militar en esa zona por Djer con el objetivo principal de conseguir ganado y esclavos. Analicemos lo importante de la batalla ocurrida por vía marítima. A la derecha podemos observar un barco situado encima de una serie de individuos que flotan bajo él mientras otro cuelga de su proa. Podemos pensar que dicho individuo se trate de un caudillo nubio. En cuanto a la izquierda cabe destacar un personaje maniatado por la espalda sujetando un arco cuyo significado menciona el nombre de Taseti.
Es decir, Nubia, por lo que no cabe ninguna duda de una campaña militar en Nubia, y detrás de este personaje se sitúa un Serej que ha despertado la polémica. Hay autores que postulan que el Serej, o cartucho real donde se inserta el nombre del monarca egipcio, no es de Dier, sino que pertenece a un tiempo predinástico. Es sin duda otro de los grandes interrogantes sin confirmar. Un problema al que tendrán que enfrentarse los gobernantes de la época tinita es a la consolidación interna del Egipto unificado, pues aún quedarán núcleos de resistencia en contra del monarca. Dicho problema perdurará hasta el final de esta época. Para llevar a cabo tareas de consolidación interna, Dier visitará los Nomos Buto y Sais, probablemente para intentar controlar posibles intentonas de rebelión. De su política interior, además, conocemos la edificación del Palacio de Menfis, la consolidación de una organización económica y religiosa iniciada por sus antecesores y visitas a otros lugares, aparte de los dos mencionados anteriormente. La necrópolis de El Kab en Abidos ha sido el lugar de enterramiento escogido por la mayoría de los soberanos de la época tinita, aunque también nos encontramos tumbas predinásticas. Aquí tenemos la tumba de Dier, llamada Tumba O, comenzada a excavar a finales del siglo XIX. Es una de las tumbas más complejas y monumentales de la necrópolis. Posee, como vemos, una estructura inferior con cámaras subterráneas y una estructura superior que no se ha conservado. El interior contaba con un sepulcro de madera donde sería sepultado el monarca. Interesante destacar los 338 enterramientos subsidiarios donde se enterraron personajes de la corte del faraón, como por ejemplo escribas, sirvientes, mujeres de su harén real, etc. Es posible que no todos los miembros enterrados sufriesen muerte prematura para acompañar al monarca al más allá como forma de seguir sirviéndole, como era práctica en la tradición y creencia egipcia. Pero podemos constatar que el sacrificio humano se fue regulando desde el reinado de Dier y sustituyéndose por otras prácticas más simbólicas. De los ajuares y objetos encontrados en su tumba cabe destacar joyas, muebles, orfebrería, tablillas realizadas en madera y marfil, una docena de vasijas procedente de la franja sirio-palestina, un cuchillo de piedra de manga de oro con el nombre del faraón escrito en un serek, etc. El elemento que más ha despertado la polémica dentro de la tumba de Dier se trata de una parte de un brazo cubierto de lino con brazaletes que contenían incrustaciones de piedras preciosas y minerales, cerrados herméticamente, y que constituye el primer esfuerzo de momificación en el antiguo Egipto en el sentido más primitivo de la palabra. Hay autores que postulan que se trata del brazo de una de las esposas de Dier, o bien otros autores opinan que el brazo puede ser del propio monarca. Desgraciadamente, debido a los malos tratos, los restos del brazo no han sobrevivido a la actualidad y el enigma continúa como otro de los muchos de la historia del antiguo Egipto. Si la mayoría de los monarcas eligieron como lugar de enterramiento Abidos, los nobles y también otros monarcas escogieron Saqqara, en el Bajo Egipto, como lugar de sepultura. Las investigaciones realizadas en la tumba número 3471 permitieron conjeturar que ésta podía datar del reinado de Dier. Aquí se encontraron objetos de cobre, armas y cerámica. La tumba perteneció a dignatarios de la corte que no fueron enterrados en El Kab. A este monarca se le atribuyen un total de 6 esposas, de las cuales las más importantes son las 3 primeras. Sobre Merid-Neith, no está claro si fue en realidad su esposa o su hija, pero es una de las mujeres más importantes de la historia del antiguo Egipto por ejercer un período de regencia a la muerte de Dier. Sobre Nag-Neith, al igual que a Merid-Neith, se le atribuye el resto de brazo de lino que ya hablamos anteriormente, por lo que denota la posición privilegiada de Nag-Neith. Erneith fue enterrada en la tumba 3507 de Saqqara, sin ningún enterramiento subsidiario. La única compañía que pudo haber tenido Erneith en la tumba fue la de su sabueso, cuyos restos fueron hallados cerca de la entrada de la tumba, entendiéndose posiblemente a modo de que nadie perturbase el descanso eterno de su dueña. A modo de conclusión, podemos decir que el reinado de uno de los primeros monarcas de la historia del antiguo Egipto resulta más que complejo y lleno de interrogantes que despiertan la curiosidad de todo amante de la egiptología. Podemos añadir que a la muerte de Dier, Merid-Neith actúa como regente del reino hasta que Djet alcanzase la edad para gobernar. Es el primer caso documentado y aceptado de regencia en la historia del antiguo Egipto, aunque como pudimos ver es posible que el primero fuese el llevado a cabo por Neith-Hotep, pero aún no hay pruebas concluyentes. Espero que les haya gustado.
Si quieren descargarse mi artículo completo del faraón Dier les dejo el enlace en la descripción del vídeo.